Hay un tipo de dolor que no se parece a ningún otro. No es el dolor de perder algo, no es el dolor de equivocarse, es el dolor de que te hicieron algo que no merecías. Una injusticia, un daño, una traición, una situación donde las cosas no salieron como debían salir, y alguien o algo te dejó cargando con las consecuencias. Ese tipo de dolor es diferente porque viene con una carga extra. La indignación, esa voz que dice, esto no estaba bien, esto no era justo, yo no me merecía esto. Y esa voz tiene razón, lo que pasó no estaba bien, no lo voy a minimizar, no te voy a pedir que finjas que sí. Pero hay algo que sí quiero preguntarte. ¿Cuánto tiempo más vas a cargar tú el peso de lo que otro hizo? Porque eso es lo que está pasando. La injusticia ocurrió, quizás hace días, quizás hace años, quizás hace décadas, y el que la cometió posiblemente ya ni la recuerda. Pero tú todavía la llevas, en el cuerpo, en el sueño, en la manera en que confías o no confías en el mundo y en las personas. Hoy eso cambia, no porque voy a pedirte que perdones antes de estar listo, no porque voy a decirte que todo pasa por algo, sino porque existe una herramienta en Ho'oponopono diseñada exactamente para esto, para la memoria de la injusticia, para el dato que dice, el mundo me hizo daño y el mundo puede volver a hacerlo. Esa herramienta se llama espejo de justicia. Y lo que va a hacer esta noche no es vengar nada, no es pedir castigo para nadie, va a limpiar la memoria, va a devolver el equilibrio, va a liberarte de cargar lo que nunca fue tuyo para cargar. Quédate, esto es para ti. ¿Por qué el daño se queda aunque el hecho ya pasó? Primero necesito que comprendas algo que va a cambiar la manera en que ves lo que te está pesando. En Ho'oponopono, cuando algo en el exterior te duele, cuando una situación se percibe como injusta, lo que está activo no es solo el recuerdo del evento. Lo que está activo es una memoria, una grabación en el inconsciente que dice, esto es lo que pasa. Así funciona el mundo. Los demás pueden dañarte. No estás protegido. La vida no es justa contigo. Y esa memoria, no el evento en sí, sino la memoria, es lo que sigue generando dolor mucho después de que el hecho terminó. Es lo que hace que un comentario de alguien te active como si fuera la misma herida de hace 10 años. Es lo que hace que confiar en alguien nuevo se sienta imposible, porque el cuerpo todavía recuerda la última vez. Es lo que hace que la vida, en ciertos aspectos, se sienta como un campo minado. Pero aquí está lo extraordinario. Si lo que duele es la memoria se puede limpiar. No el evento ocurrió y eso no cambia. Pero la memoria, esa grabación que sigue reproduciéndose, esa herida que sigue abierta aunque el tiempo pasó, esa sí se puede transformar. Y aquí entra el espejo de justicia. Un espejo no juzga lo que refleja, lo muestra con perfecta claridad. Cuando el inconsciente recibe la imagen del espejo de justicia, algo muy específico ocurre. La memoria de la injusticia se ve a sí misma reflejada. Y en ese reflejo ya no puede seguir siendo lo que era, porque la luz que atraviesa el espejo no regresa igual. Regresa transformada, purificada, restaurada al equilibrio original. No es magia, es la física de la conciencia. Cuando una memoria es vista con total claridad y total amor, pierde su poder de repetirse. Vamos a hacer exactamente eso. Antes de limpiar hay que mirar. Encuentra una posición cómoda. Esta vez no te pido que te recuestes si puedes evitarlo. Siéntate, con la espalda relativamente erguida, con los pies en el suelo si puedes.
Esta posición no es un detalle, es una postura de testigo, de alguien que va a mirar algo sin caerse en ello. Firme, presente, abierto. Manos sobre los muslos. Palmas hacia arriba. Respira. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Bien, ahora voy a pedirte algo que quizás tu mente quiera evitar. Voy a pedirte que traigas la situación que te pesa, la injusticia, el daño, la herida. No para revivirla, no para volver a sufrir, sino para traerla al campo de la conciencia donde puede ser vista y limpiada. Lo que no se mira, no se sana. Trae la situación. Puede ser algo reciente, puede ser algo muy antiguo, puede ser algo que casi nadie sabe que todavía te afecta. No importa el tamaño. No importa si otros piensan que ya debería estar superado. Si todavía duele, todavía está activo. Y si está activo, puede ser limpiado. Tráela. Ahora, sin juzgarte, noto cómo se siente en el cuerpo. ¿Dónde vive en esa situación la injusticia? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago que se aprieta? ¿En la mandíbula? ¿En los hombros que se tensan? Nota el lugar exacto. No para analizar, solo para reconocer. Y dile a ese lugar: te veo, sé que estás ahí, y estoy aquí para sostenerte. Ese simple reconocimiento ya es el comienzo de la liberación. Porque las memorias que más duelen son las que nadie quiso ver. Las que guardamos en lo oscuro esperando que desaparezcan solas. Hoy las vemos. Con valentía. Con ternura. Y con la herramienta exacta para transformarlas. ¿Estás listo? Entonces convocamos el espejo de justicia. La limpieza que restaura el equilibrio. Imagina frente a ti un espejo. No un espejo común. Es alto, imponente, enmarcado en luz plateada. Su superficie no es vidrio ordinario. Es un espejo de conciencia pura. Todo lo que refleja, lo refleja con perfecta claridad, sin distorsión, sin aumento, sin minimización. La verdad exacta de lo que es. Este es el espejo de justicia. Y tiene una propiedad extraordinaria. Lo que entra en él como memoria de daño, sale como comprensión liberada. Lo que entra como herida, sale como sabiduría. Lo que entra como injusticia activa, sale como equilibrio restaurado. No porque la injusticia dejó de ser injusticia, sino porque la memoria que la sostiene viva en ti ya no tiene razón de seguir ahí. Comenzamos. Trae nuevamente la situación, la persona, el evento, la herida. Y ahora, entrégasela al espejo. Imagina que esa memoria, con todo su peso, todo su dolor, toda su indignación, se coloca frente al espejo de justicia. Y el espejo la recibe, sin juzgarla,
sin decir si estás bien o mal en sentirla, solo reflejándola con perfecta claridad. Y ahora, con esa imagen en el espejo, desde tu corazón hacia la memoria, espejo de justicia. Siente cómo esas 3 palabras actúan como una llave en esa memoria. No están diciéndote que perdones todavía, no están minimizando lo que pasó, están haciendo algo más profundo, están devolviendo cada cosa a su lugar correcto. Espejo de justicia. El dolor que llevabas vuelve a su origen. No es tuyo para cargar. La memoria que se grabó en ti sin tu permiso está siendo vista completamente. Y en ese ser vista, está siendo liberada. Espejo de justicia. Respira. ¿Sientes algo diferente en ese lugar del cuerpo donde vivía la tensión? Quizás una leve apertura, quizás un suspiro que salió solo, quizás lágrimas que no esperabas, o quizás todavía pesado. Todo está bien. Las capas más profundas tardan más. Y la práctica es exactamente eso, una práctica, no un evento único. Seguimos. Trae ahora a la persona que estuvo involucrada en esa injusticia. Si hay una persona específica, trae su imagen. No con odio, no con afecto forzado, solo su imagen. Como un dato neutral, y colócala también frente al espejo de justicia. No para juzgarla, no para condenarla, sino porque el espejo también refleja a ella. Y en ese reflejo, ella también carga memorias. Ella también actuó desde programas que quizás no eligió. Eso no la justifica, pero la humaniza. Y en esa humanización, el poder que tiene sobre tu paz interior comienza a disminuir. Espejo de justicia. Para las memorias en ella que generaron este daño. Espejo de justicia. Para el campo entre nosotros que necesita ser restaurado. Espejo de justicia. Y ahora una capa más profunda. En Ho'oponopono existe la comprensión de que a veces, en algún nivel que no podemos ver con la mente, hay memorias antiguas en nosotros que resonaron con esta situación. No como culpa, no como te lo merecías, sino como datos que se encontraron, 2 programas que se activaron mutuamente. Y si hay algo en mí, sin saberlo, sin elegirlo, que contribuyó a que esto pudiera ocurrir, espejo de justicia, límpialo, restáuralo, devuelve el equilibrio a ese nivel profundo donde no llega el análisis, pero sí llega la conciencia. Soltar lo que nunca fue tuyo para cargar. Ahora vamos a trabajar en silencio. Te voy a guiar a través de situaciones que muchas personas cargan relacionadas con la injusticia. Para cada una que resuene en ti, deja que el espejo de justicia actúe. No tienes que decirlo en voz alta. Solo sentirlo, solo dar el permiso interior. Para las veces que dijiste la verdad y no te creyeron, espejo de justicia. Para las veces que trabajaste con todo y otro recibió el reconocimiento, espejo de justicia.
para las veces que confiaste y esa confianza fue usada en tu contra. Espejo de justicia. Para las veces que defendiste a alguien y esa persona no te defendió cuando lo necesitaste. Espejo de justicia. Para lo que viviste de niño que un niño nunca debería vivir. Espejo de justicia. Para lo que tu cuerpo vivió sin haber dado permiso. Espejo de justicia. Para lo que perdiste por culpa de la deshonestidad de otro. Espejo de justicia. Para las veces que pediste ayuda y nadie apareció. Espejo de justicia. Para las injusticias que ni siquiera puedes nombrar, las que solo se sienten como un peso sin forma. Espejo de justicia. Respira profundo. Este trabajo que hiciste ahora mismo es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. No huir del dolor, no insensibilizarse, no fingir que no pasó. Mirarlo de frente, con la herramienta exacta y dar el permiso de que sea transformado. Eso requiere coraje, y lo tuviste. Lo que el espejo devuelve. El espejo de justicia no solo limpia, también restaura. Cuando una memoria de injusticia se limpia, el espacio que ocupaba en ti no queda vacío, queda libre. Y ese espacio libre puede llenarse de algo nuevo. Imagina que el espejo ahora te refleja a ti, no el tú que cargaba esa herida, el tú original, el que existía antes de que esa injusticia se grabara como programa. Ese ser que confía, que se atreve, que sabe que merece ser tratado con respeto, que no necesita la validación del que lo dañó para saber cuánto vale. Ese eres tú. Siempre lo fuiste. Debajo de todas las capas. Y el espejo de justicia te lo está devolviendo ahora. Recíbelo. Sin condición. Sin merecer primero. Sin tener que haber superado todo para merecerlo. Solo recíbelo. Eres íntegro. Eres suficiente. Lo que te hicieron no te define. Y ya no tienes que cargarlo más. Una herramienta para toda la vida. El espejo de justicia es tuyo ahora. Y como toda herramienta de Ho'oponopono, no tiene límite de uso. La próxima vez que algo active esa sensación familiar de injusticia, en el trabajo, en casa, en las noticias, en tu historia, no tienes que reaccionar desde la herida. Tienes la opción de hacer una pausa. Y en ese silencio interior, dirigirte al espejo de justicia. 3 palabras y la conciencia más grande que tú se encarga de lo demás. Una cosa más antes de cerrar. El perdón. No te voy a pedir que perdones hoy si no estás listo. El perdón genuino no se fuerza, no se exige, no se finge. Pero lo que sí puedo decirte es que a medida que la memoria se limpia, el perdón llega solo. No como un acto de voluntad,
sino como consecuencia natural de ya no cargar el peso. No perdonas porque el otro lo merece. Perdonas porque tú mereces estar libre. Y ese momento llegará, en el tiempo correcto, al ritmo de tu alma, sin que nadie te lo exija. Por ahora, el espejo de justicia hizo su trabajo, y tú hiciste el tuyo. Espejo de justicia. Para todo lo que aún no sané, para todo lo que ya se liberó, para el camino que queda por recorrer. Con profundo respeto por tu proceso y con certeza de que estás más libre que cuando comenzaste este video. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No es casualidad que este video haya llegado a ti hoy. Algo en ti estaba listo para mirar lo que dolía, para darle un nombre, para usar una herramienta en lugar de solo sobrevivir el peso. Eso es poderoso y merece ser reconocido. Hay algo que puedes hacer ahora que también es un acto de liberación. Deja un like, no solo por este video, sino como gesto hacia ti mismo de que este tipo de trabajo importa, de que tu sanación importa. Compartí este video con alguien que sabes que está cargando una injusticia que no merece seguir cargando. No tienes que decirle nada, solo envíalo. El espejo de justicia encontrará el camino. Suscríbete si este espacio te da herramientas reales para vivir diferente. Hay más palabras gatillo, más llaves, más capas de liberación. Juntos. Y comenta algo. Puede ser lo que se movió en ti. Puede ser solo las palabras espejo de justicia y ya es parte de la práctica. Ya es el inicio de la liberación. El próximo video está en pantalla ahora mismo. Seguí limpiando, seguí liberándote. Seguí eligiendo la paz por encima del peso. Con profundo respeto y con el espejo de justicia siempre disponible para ti.